Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. A veces, el hogar está donde está el corazón, pensó Eddie. Eso creo. Bobby Firth decía que el hogar es ese sitio donde, cuando tenemos que volver, están obligados a recibirnos. Por desgracia, es también el sitio donde, cuando estamos allí, no nos quieren dejarnos salir. Sean bienvenidos y bienvenidas a este subprograma Dosis Filosóficas. Es un gusto tenerlos de vuelta un jueves más en este programa radiofónico. El tema de hoy es el hogar. Y antes de pasar a presentar a mi compañero y a mi compañera, recordemos que el anterior programa fue sobre senderismo filosófico, el antepasado fue sobre el viaje y ahora estamos hablando de el hogar. De hecho, también en el viaje hablamos de cómo a veces alguien que se ve obligado a moverse de un lugar a otro sale de su casa o su casa se anula y llega a un nuevo hogar, a un hogar que ahora es extraño. Mi nombre es José León y sean bienvenidos. ¿Qué tal, radiovidentes? ¿No? Si lo dije bien, Sí, radiovidentes. Adoptando unos, hay palabritas. Quiero que se registre mi neologismo, por favor. Patente en trámite. Pues sean bienvenidos todos a este programa Dosis Filosóficas. Yo soy Rubén. Y muy buenas tardes a todos. La frase que leí al principio del programa es una frase de la película de It, de eso. De ahí sacamos esa frase. Y mi nombre es Italia Silva. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes porque me ausenté como 4 programas y más compartir con estos dos muchachotes. Sí se extraña, ¿no? Claro. De hecho, me gusta este programa y me gusta estar con ustedes. Nos habían comentado desde radio, de la central radiofónica de la universidad, que la gente ha hablado a radio, a la central radiofónica de la universidad, para decir lo bien que se han sentido con esos programas, porque ahora desde que no hemos parado en todo el confinamiento, cómo les ha llegado hasta sus casas y cómo ahora tienen un contacto distinto con su casa. Y pues este radio está en internet y en sus dispositivos que pueden estar en el coche en todos lados. Y creo que también está bien plantear el hogar ahora que estamos confinados todavía. Claro. Qué lindo que la gente responda, ¿no? O sea, ante lo que estamos haciendo. Me emociona mucho la verdad, porque es como que, ay, si me veo aquí que estoy retostando, no sé si me alcanzo. Sí, no. Qué lindo, o sea, que estemos, que se note el impacto del programa de Dosis Filosóficas en la vida de las personas que reciben, ¿no? Todo lo que decimos, que están ahí todo el tiempo, tal vez no al mero día, ¿no? Pero sí que están al pendiente, ¿no? Y qué lindo. Sí, porque ahora también con el confinamiento la gente tuvo más oportunidad de escucharnos desde su hogar. Y nosotros grabamos también desde nuestro hogar. Que estamos conectados. Creo que para empezar a hablar del hogar hay que distinguir entre términos que pueden parecer similares, o que son similares, pero que no son equivalentes. Que es algo que hacemos en filosofía, hacemos distinciones de conceptos. De hecho, yo estoy haciendo un ensayo donde distingo conceptos, porque es lo que hacemos, ¿no? Okay. O sea, lograr distinguir una cosa de otra. Uh-huh. Las 3 palabras con las que quiero comenzar esto es distinguir entre vivienda, casa y hogar. Ricardo Pinilla, o Pinilla, no sé cómo se pronuncia su apellido, distingue 3 dimensiones en estos términos. Uno es el aspecto más técnico o arquitectónico y físicos al que pertenece la vivienda y la casa. Cuando usamos vivienda, disculpe, ¿cuál es su residencia o cuál es su vivienda? O en términos jurídicos quizás, por ejemplo. Hablar de vivienda. Nunca hablamos de, sí, me trae una pizza, sí, ¿cuál es la dirección de su hogar? No, se usa casa o vivienda. Uh-huh. Luego, el aspecto social, económico y político jurídico,
donde entra mayormente casa y el aspecto que es el que más nos interesa, supongo, el cultural, psicológico, simbólico y existencial, donde entra casa y hogar, pero nunca vivienda. Porque esa vivienda se queda en un aspecto meramente técnico, donde no hay calorcito, pues. De papeleo, ¿no? Como... De papeleo, sí. Burocrático. Sí. Claro. Es muy interesante el planteamiento del hogar. Viene bien para esta pandemia, ¿no? Para esta, bueno, que viene bien nada, ¿no? Porque todo está lamentable en que haya pandemia, ¿no? Pero es tristísimo. Pero queda tratar el tema del hogar. Fíjate que el hogar, revisando así el internet, no había tanta fuente como yendo en mi casa, ¿no? O sea, estaba en mi casa y decía, ¿de dónde puedo yo abordar el tema del hogar, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Y buscaba yo y encontraba mucho y encontré en la misma fuente de José León. No digan por qué. Anda muy, Alexander hoy. Medio panop también. Pero bueno, la mayor fuente de información que podemos sacar del hogar, pues, no está tanto en internet, sino en nuestra casita, ¿no? Casita entre comillas, porque luego si podemos hacer nosotros la distinción entre casa y hogar y vivienda, ¿no? Como decía José, pues, no sé, parece casi mágico, ¿no? Porque ¿qué hace que mi casa, ¿no? 4 paredes sin techo, deje de ser una simple casa, ¿no? O sea... Una estructura. Exacto, pase de ser 4 paredes y un techo a ser el lugar en donde pasan todas las cosas bonitas, ¿no? Donde río, donde estoy con mi familia, donde como, donde... Sí, de hecho, lo dice el mismo autor, hogar se parece mucho a hoguera, por ejemplo. Ándale, qué lindo. Dice que en su primer significado, hogar es el lugar donde está el fuego y la lumbre de las cocinas. Y dice fogar, forcaris, forcus, o sea, fogata, bueno, fuego, calor, reunión. Ahí podemos ir un poquito acercándonos a la distinción de lo duro que puede parecer vivienda en sentido o casa en sentido arquitectónico a hoguera, donde es un espacio de comunión, de reunión. Fíjate que Familia. Familia también, claro. Con esto del hogar y del fuego que dices, es que gente, ustedes saben que yo soy muy serratero. Serratiano. Serratero, no sé, es que serratero ya sabemos que no. Serruchero. Peor, todo el día. Pero bueno, hay una canción de Serrat que es maravilloso. Serrat, un beso de aquí donde que se llama Vagabundear. Ahí va donde suena, ¿no? Hay una frase donde dice, que dice así, ¿no? Y cito a Serrat. Qué bonito se siente citar. La vas a cantar. No, dice, no me siento extranjero en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino, tengo mi hogar. Ese pedacito de la canción, se me hace que queda ahí al trancazo. Al trancazo con lo que dices, ¿no? De la hoguera, con el fuego y todo esto, ¿no? O sea, el hogar no está tanto en una casa, en una vivienda, ¿no? En un sentido, digamos, jurídico, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque entra la vivienda, la casa en la normativa, ¿no? De sociedad. Pero... Me hiciste, perdón, recordar a no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, ser feliz es mi... algo de su identidad, pero no me acuerdo ahorita. Qué lindo. Y entonces es que el hogar es algo así como que excede, ¿no? De algún modo, la idea de casa. Excede las 4 paredes, ¿no? Y el techo. Sí, de hecho me gusta muchísimo lo que dice el autor, que en el hogar, o sea, está totalmente opuesto a vivienda, o sea, conforme a esta idea de simbólico, cultura existencial, cómo está diametralmente opuesto, cómo nunca va a haber hogar donde está la vivienda y cómo el término vivienda nunca va a estar en vez de hogar. Aunque casa es como el punto medio, el mediador es como... Sí, y la familia también, porque sí que es cierto que podemos nosotros
entender algo así como el hogar y la familia como junto, ¿no? Pero también se puede dividir, por decirlo de un modo, ¿no? Por un lado tenemos la familia y el hogar. El hogar lo podemos colocar también en un lugar específico, por decirlo de algún modo, ¿no? En donde tú vas y te sientes seguro, o sea, ¿no? Y te sientes así como que tranquilo, tranquila, tranquile, ¿no? Para no errarle, ¿no? Entonces, estás ahí. Y la familia, uno entiende, ¿no? Que donde esté la familia esté el hogar, quizá. O debería, ¿no? O debería, quizá. Bueno, también habrá que ver a qué le decimos familia. Porque ¿Y qué le decimos deber? Sí. Entonces, la familia y el hogar, hay una relación muy estrecha ahí, ¿no? Por un lado, la familia es algo que excede todavía más, o quizá, ¿no? Excede el hogar, pero el hogar excede todavía más a la casa. Como que una cadenita ahí, ¿no? Pero, no sé, es interesante plantearlo de ese modo, ¿no? Pero sí, el hogar es algo así como que a lo que tú vas y te sientes seguro, ¿no? Algo, muy bonito. Sentirse seguro. Estamos hablando de algo subjetivo, o sea, es decir, algo Claro. que le es propio al sujeto, que tiene que ver, por ejemplo, con cualquier humano, pues, donde también influye la experiencia. Y tú querías hablar de la experiencia. Sí. No sabía conectarlo con el tema, ¿no? Pero... Yo estuve revisando un ensayo que hizo un doctor en filosofía que vive en Buenos Aires, que se llama Andrés Miguel Oswald. Entonces, tiene un ensayo, les digo, que se llama El hogar y lo extraño, una aproximación sobre el habitar entre la fenomenología y el psicoanálisis. Y él lo que hace es utilizar de base a Edmund Husserl, porque Husserl en su libro El mundo de la vida habla sobre el hogar y lo extraño. Entonces, lo que quiere hacer Edmund Husserl es hablar sobre el fenómeno de la experiencia del estar en casa. Esto quiere decir que el estar en casa tiene que incluir un espacio y un tiempo. Y dice, la experiencia de estar en casa no significa un lugar fijo. Y una casa no solamente significa en 4 paredes y protección. Entonces dice Husserl, a ver, si vamos a hablar en términos generales, el mundo es el territorio de la tierra de los hombres, o sea, no como lo dice, en términos generales la tierra es el territorio de la humanidad en su conjunto y por ello es la morada original del hombre, eso es en términos generales, pero dice Husserl, hay una pluralidad de mundos de la vida, porque el hogar es subjetivo, lo hogareño es subjetivo. ¿Por qué? Porque hay razones subjetivas. No solamente, les digo, es un lugar fijo, puede ser un sabor, el sabor a la comida que preparaba mi nana, mi abuelita, la persona que me cuidó, quien sea. No necesariamente pues alguien cercano, puede ser una amiga incluso o algo. O también un sabor típico, porque yo pienso... Claro. Yo pienso, por ejemplo, que me voy a Tijuana y me dan un burrito de machaca con queso y frijol y me sabe a casa, me sabe a hogar. Te recuerda a tu hogar. Y no nada más es el sabor, es el olor, son las personas, son los sentimientos incluso. Un sentimiento te puede recordar a tu hogar y la compañía de las personas. Entonces eso es lo que dice Husserl, que eso es el hogar. Son razones subjetivas de algo que nos hace sentir bien a nosotros. Y dice que... utiliza una definición Husserl que a él le parece correcta de Steinbock, que dice que el mundo hogareño es el mundo normativizado. Esto quiere decir, en términos generales, pues el hogar es lo típico, lo normal, donde hay una tradición y donde hay una experiencia. Como lo familiar. Sí. Ahí concluye exactamente. Husserl dirá, lo hogareño es lo familiar, lo conocido. ¿Y qué es lo opuesto al hogar? Lo extraño, lo ajeno, lo que no conocemos. Entonces, esa es la distinción que hace Husserl del hogar. ¿Y qué es el hogar? Pues lo extraño. Por ejemplo, yo pensaba en el programa del viaje. O sea, irnos a un nuevo lugar provoca en nosotros la capacidad de sensibilidad, por ejemplo, en el asombro.
voy a un lugar y me asombra todo, las plantas, las vistas, y aquí donde yo estoy no sucede eso, pues porque es conocido, es familiar, no es ajeno, entonces no provoca tanto esa sensibilidad de asombro. Yo pienso ahí, o sea, como intentando, como derivando una cosa de otra, cómo la casa es, o el hogar es ahí donde te reciben, y eso me hace pensar también en la idea de una segunda familia, la familia que Sí. tú escoges. Entonces coincidiría porque llego a mi hogar, no cuando llego a la casa de mi madre en dado caso, sino donde me reciben. Entonces si voy a, no sé, a Veracruz y voy a ver a mi amigo Oscar y me recibe, pues llegué a casa, porque estoy siendo recibido, estoy siendo acogido, estoy siendo protegido también. Creo que sigue la idea también ahí de calor, proteger. Sí, o las personas que se independizan, o sea, que van creando su propio hogar en otro espacio, en otro tiempo, también yo lo pensaba así como un hogar, pues tú vas creando tu hogar. No es un lugar fijo, pues con esa idea de rescato de José. María Zambrano, en un texto de un folio, o sea, es un folio, es un texto inédito que se llama La casa y su melodía, dice que la casa tiene una música. La casa tiene una melodía, un orden, Una armonía. una armonía, pero no, comúnmente esto podría entenderse como el humor de la casa. Pero dice Zambrano que no es este orden no es objeto de contemplación, de estar mirando y expectando, sino de acción. Y queda muy bien cuando alguien te dice, siéntate como en tu casa, que es lo que hablábamos antes del programa. Sí. A veces, no sé, te molestan el calzado y preguntas si puedes quitarte el calzado o puedes hacer algo en la casa porque no es tu casa, no es tu espacio. Pero te dicen, siéntate como en tu casa. Y cuando estás en tu casa, pues no preguntas, haces. Claro. Estás enamorada en estas cuatro paredes que se volvieron hogar, o se volvieron morada, donde estamos resguardados, protegidos, nos sentimos cómodos y cómodas, y ya estoy como en mi casa. Ya no tengo que preguntar a la autoridad, al dueño o a la protectora del espacio, y no físico, sino espacio como... ¿cómo lo llamo? O sea, no se trata... Es que no se trata de este punto geográfico específico, sino que pudo haber sido otra casa, pero que vuelve en hogar, se transforma en hogar. Sí, no es que el territorio sea mágico por sí solo, o sea, nosotros llevamos la magia. Claro. Fue bendecido por la disposición de quien resguarda el lugar. Entonces, Zambrano dice que pues esta casa, específicamente esa, por ejemplo, tiene un orden, y que cuando Arely nos diga siéntanse como en su casa, vamos a poder descansarnos sin ningún problema y sin miedo a incomodar o a parecer impertinentes, por ejemplo. Sí, y por ejemplo, aquí en la casa de Arely, yo todavía me siento así como con miedito, ¿no? Siempre pido permiso para todo todavía. Hay algunas cositas que ya no tanto, como por ir al baño, no sé. Pero viene con esto, ¿no? O sea, en el sentido de que te vas de algún modo acostumbrando, ¿no? A esta calidez, a este modo, a esta apertura que te dan, ¿no? Y no sé, me gusta pensarlo de esta dicotomía, ¿no? Entre lo extraño y lo propio de algún modo, ¿no? Lo propio. Sí, cuando te dicen siéntate como en tu casa es Ajá. apropiate el sitio. Exacto, o sea, y es curioso también esto de siéntete como en tu casa, no es un siéntete en tu casa, es siéntete como en tu casa, no estás en tu casa, pero siéntete. Es apropiar, no expropiar, ¿eh? Ah, exacto, ¿no? Entonces, Es apropiar, no expropiar. sí, es como si. O sea, bájame los pies de la Sí, mesa. sí. Siéntete a gusto, pero no tanto. Sí. Siéntate a gusto, pero te me vas, ¿eh? Ajá. Pero una cosita y para afuera. Sí. Hay comida aquí, pero no te la lleves, ¿no? Entonces, no sé, es muy curioso lo que se da, ¿no? Esta dicotomía, este binomio de lo propio y lo extraño, ¿no? Del hogar y el... Sí, pero ¿cómo te apropias de algo con un símil? O sea, que es cómo. O sea, Sí. próximo a. Sí, una cuestión casi simbólica, digamos, ¿no? O sea... Que creo que es la diferencia es entre apropiarse y expropiar, que expropiar sería quitarle
desterrar, quitarle el poder o la potestad a la persona que tenía el mando, pues. Entonces, Sí. Arely no va a terminar en su calle, en la calle. Ella sabe que no va a acabar en la calle porque nos dijo cómo en su casa. Sí, No, sí. perdón, ahí sí voy a tener que intervenir como voz en off. Yo nunca les digo, siéntete como en tu casa. Yo les digo, estás en tu casa, ¿no? Entonces, Que es diferente. entonces por favor, como mi casa. Perdón Sí, por la bueno. voz en off, continúen. Yo pensaba en otro ejemplo para diferenciar vivienda, casa y hogar. Pensaba, por ejemplo, una persona que sufre mucha violencia en su familia, o sea, violencia de mil formas, pues, y que no lo siente como su hogar. O sea, sería una manera de tú hacer tu hogar en otro lugar, pero ahí donde sufres todas esas cosas, donde duermes, pues es tu vivienda y tu casa, pero tu hogar tú lo haces en otro lado, o Que es, en otro claro. sitio, en otra cosa, en otro sentimiento, bla, bla, bla. Que sigue ligado a la idea de protección, de cuidado, de Sí. seguridad, de comodidad, De calidez. De calidez. de calidez. Sí. Sí, es como una solución, ¿no? O sea, el resignificar los términos de hogar, casa y vivienda, ¿no? Hacer esa distinción, más que nada. Abre otros espacios, ¿no? De relacionarse con las personas, con las personas y con los lugares donde estás, ¿no? Qué lindo. No, perdón, es que ando muy disperso ahorita, como son finales de semestre. Sí, por eso soy voz en off. Ay, carita triste, pero andamos aquí cumpliendo. Yo estuve revisando una pequeña reflexión sobre el confinamiento que se hizo en marzo, o sea, al iniciar la pandemia y todo esto. Y decía que cuando nosotros estamos en nuestra casa, invisibilizamos las cuatro paredes, invisibilizamos el techo, los muebles, todo lo que hay, las dimensiones de la casa, porque entramos a un lugar que nos da seguridad, nos da protección, entonces nos permite llegar a ponerte a pensar o a preocuparte por cosas o simplemente no pensar, pero ese espacio me permite poder llegar y no pensar. De hecho, No hacer nada. hasta el cuerpo lo siente. Porque sales, o sea, trabajas fuera. O sea, retomando un poquito a Husserl y a la experiencia. Ajá. O sea, estás afuera y, o sea, no sé, trabajas fuera. Y llegas a tu casa y es como... O sea, ya ese lugar, hasta tu cuerpo siente cómo se relaja. Que es como, ya. Y de hecho, ese fue uno de mis problemas con la pandemia. Porque tenía trabajo, cama. Sí. Y antes era, estoy fuera, llego a mi casa y ya, o sea, ya no pienso o pienso, pero en lo que yo quiera, como un espacio donde actúo con mi máscara social afuera y dentro como pan de concha semidesnudo. Sí. Pero es que hasta el cuerpo lo siente, el cuerpo se destensa. Pero necesitamos hacer una pausa. Una pausa va a ser, ustedes lo van a ver como transición. Así que miren la magia de la edición. Tres, dos. Se considera comúnmente que el lugar por antonomasia del habitar es la casa, en cuanto espacio asociado con nuestra identidad como sujetos individuales y culturales. La idea de casa está relacionada con la noción de abrigo, de techo, de protección, pero también con la idea de centro y de punto de referencia, ordenador del mundo y del sujeto. Utilizamos aquí la noción de habitar en el sentido vinculado a la noción de casa, como sinónimo de amparo, de sentirse amparado en un lugar, como lo hace Bachelard en la Poética del Espacio. El significado de habitar como estar amparado no agota toda la complejidad implícita en la idea de habitar como sinónimo de relación con el entorno mediada por la cultura. Se puede habitar sin estar amparados. Y se puede estar físicamente amparado sin habitar, es decir, sin saber dónde se está. Habitar es entonces, por lo tanto, una manera de intervenir en el tiempo mediante el espacio, haciéndose presente en un espacio y en un tiempo dado. Wow. ¡Hola!
Aquí ando de colada. Fin de semestre ya dijo Rubén. Sí, Nos sí. pesan mucho las ojeras, pero aquí seguimos. Adelante, jóvenes. De hecho, ahora con la cita que nos leíste, Arely, ¿de quién es? Es del libro El habitar y la cultura. Ahí está, de Ángela Giglia. Perdón por las manchas de pintarrón, está muy tallereado el libro, pero es Ángela Giglia. Sí, que nos decías que, o sea, que el habitar ahí no necesita un tiempo ni un espacio, ¿no? Eso nos explicabas. Ajá, que más bien es un asunto de presencia, ¿no? Que un poquito la idea que tú decías cuando estábamos antes del corte, de que el hogar es algo que podemos trasladar. Por ejemplo, tú y yo que hemos tenido la oportunidad ya de salir de casa de nuestros padres, del lugar donde crecimos, José León que también cambió de ciudad para venir a estudiar y ahorita está viviendo fuera de casa de su madre, Rubén, ¿no? Que apenas está como en ese asunto, viviendo con sus papás, ¿no? Y anda de repente por ahí un poco entre nómada y transhumante, ¿no? Entonces las experiencias del hogar, pues el hogar es algo que es una disposición, ¿no? Una manera de aparecer en un tiempo y en un espacio. Porque yo estuve viendo, es que de tantas cosas que uno lee ya no se acuerda dónde, pero vi un ejemplo, algo así, pues que decía, yo no puedo decir que mi hogar es tal casa donde crecí, y me voy, y vuelvo y ya no vive nadie de los que vivíamos ahí, ya, o sea, ya todo cambió, la casa está abandonada, bla, 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 y dice, no puedo decir que es un hogar porque no es el mismo espacio ni el mismo tiempo, o sea, las cosas cambian, por eso, o sea, encontrar este ejemplo, pues decir, es que voy a volver a mi casa después de 40 años de abandonarla, oye, eso ya no es tu casa, ya no es tu hogar, no como tú lo recuerdas, pues, porque, les digo, era otro tiempo y otro espacio en el momento en que se volvió nuestro hogar, o sea, implicaba un presente en ese momento. Una disposición, claro, un poco sobre eso hablabas tú, ¿no, José León, antes del corte también, ¿no? También antes del programa te escuchaba decir algo de una anécdota de un ciego. No sabía que le iba a sacar yo a colación, esa era aparte. Les comenté sobre un escritor llamado Abelardo Castillo, que tiene un libro que se llama, si mal no recuerdo, Ser escritor. Él tiene cuentos maravillosos. Mi favorito hasta ahorita es El tiempo de Milena, precioso el cuento. Y habla en este libro que él no lo hizo, es una antología de textos recuperados de él, y hablaba de que cuando un escritor no tiene imaginación o se agotó o está cansado o está extenuada, debe regresar a la infancia. Lo dice desde Rilke, que es un escritor también, un novelista, poeta, y mencionaba el ejemplo de Jorge Luis Borges, de cómo su Buenos Aires quedó Jorge Luis Borges quedó ciego. Entonces, como su Buenos Aires, la Buenos Aires que él recordaba era la de su infancia, cuando podía ver. Cómo ese era no lo dice él, pero yo lo digo, cómo era su hogar, cómo era sus recuerdos son de niño en una Buenos Aires colonial. Como a veces, que también mencionamos antes de empezar el programa, como a veces el hogar es regresar a casa, pero no físicamente, pues. Pues sí, es otro ejemplo. Fíjate, el otro día, es una anécdota que... Una cosa es nada más lento. Con esto podemos ver que el programa del viaje y el de ahora podemos viajar y regresar a casa sin movernos en ningún espacio. Ahorita. Uy, espérate. A ver, es que ando... Cargando. Orden y progreso. Sí, ando ahorita un poquito así, ¿no? Un poquito fin de semestre. Sí. Entonces, conectándolo con lo del viaje, fíjate, el hogar podría ser incluso mi lengua, por ejemplo, ¿no? Mi idioma. Porque es un lugar en donde yo me siento seguro, de algún modo, ¿no? O sea, yo no sé hablar inglés. Ahí para que sepan, ¿no? Yo no sé hablar inglés. Y no me siento seguro, yo de algún modo no me siento seguro cuando alguien llega y me dice, hi, ¿no? Uy, qué miedo, me entra aquí algo en el pecho, ¿no? Una ansiedad. Pero, o sea, aquel que aprende, digamos, algún otro idioma, ¿no? Que va divagando y le gusta el inglés, por ejemplo, ¿no?
y llega un momento en el que tiene que regresar a su casa y, digamos, su casa, entre comillas, y hablar en español con su familia. Se sentía así como uno más, no sé, como que más propio, ¿no? Más, como que esto es de aquí mío. soy. De aquí soy, exacto, ¿no? Entonces, el idioma o la lengua también como patria, ¿no? Como hogar. Es Emil Cioran en Ese maldito yo, parafraseándolo porque no voy a decir que lo voy a citar porque no me acuerdo si es así, pero dice, no se habita un país, se habita una lengua, una patria es eso y nada más. Yo ahorita que dices la lengua, pienso más bien en aparte de sentirse identificado, como que la lengua es, o sea, es algo que es familiar a ti, es conocido y aparte te da seguridad, que es lo que no te da otra lengua, pues el inglés. Sí. Y es como, pues sí, o sea, no tanto como una cuestión de propiedad como tal, ¿no? Sino una cuestión de disposición, ¿no? Ante el entrar en la lengua. Pues es que más de que podamos hablar de que nos pertenezca, el hogar le pertenecemos, ¿no? O sea, es más como un asunto de ofrenda. Yo lo pensaba un poco, y aprovechando que ando aquí metiendo mi cucharota a mitad del programa, lo pensaba un poco con el viaje que hiciste, Italia, ¿no? Que tú saliste de la ciudad, volviste, pero entonces, fíjate, encarnaste el viaje, volviste al hogar justo, ¿no? Con tu familia, a esa hoguera que tú te has propiciado, a tu espacio, a la manera en que te dispones en este espacio, que por más cómodo y lindo que haya sido tu viaje, llegar al hogar. Un saludo a todas las personas que recibieron bien a Italia allá donde anduvo, a su bella familia, el super corazoncito, el super corazón. Ya al llegar a tu hogar, ya hay una disposición diferente de ti misma, ¿no? Más que eso te pertenezca a ti, una parte de ti le pertenece a esa disposición tuya, ¿no? Y ahí es un poco donde a mí me gustaría apelar antes de salir de cuadro, porque la verdad es que, señoras y señores, no sé, me siento un poco incómoda, pero no sé salir, pues fin de semestre, piedad, por favor. Este doble juego que hacíamos a propósito de la cita del principio del programa, o sea, es por un lado, sí pertenezco a este sitio y este sitio me pertenece, o sea, encarno con esta disposición el que el sitio me pertenezca, yo le pertenezca a él, pero por otro lado, es un no quererte quedar ahí porque sabes que no te puedes quedar, o sea, es una relación de, es que tengo que cambiar, es que tengo que crecer, es que me tengo que transformar. Amo esto, pero nada es eterno, ¿no? Y entonces viene, por ejemplo, la cita esta que leías al principio de Stephen King, en la composición de eso, que está en la película y que está en el libro también, donde el personaje dice, ¿no? O sea, sí es precioso y es el lugar a donde puedes ir cuando no queda nada más. El único problema es que es el lugar que nunca te quiere dejar ir a ti. Entonces las implicaciones de eso son mayúsculas. El apego. ¿Qué también hubo un programa sobre eso? Ven, todo está conectado. Sí, es que somos aquí los ingenieros. Somos... Se nota el diseño de cada semestre. ¿No seremos suizos? No lo sé yo. Pues somos relojcitos, ¿no? Me gustaría hablar de Freud. Ya llegamos, ya que empezó con eso. Hablaban de sus papás, ¿eh? Freud. Ya llegó Freud. Pero no sé, Arely, ¿hay alguna otra cosa más que...? No, a mí me gustaría más bien que sobre esto justo te daba el pie porque sabía que tú habías leído algo sobre hogar y psicoanálisis y a mí me parece que específicamente este libro de Stephen King, lo que a mí me tiene atrapada de Stephen King, de esta obra específica, es justo esta relación bivalente que existe entre el hogar y los personajes, ¿no? Que de niños abandonan todos Derry y que de adultos vuelven a reencontrarse con estas circunstancias de amor, odio, temor, nostalgia que implica volver al hogar. Pues sí está conectado con lo que dice Freud. No sé si recuerdan antes de hablarles de Edmund Husserl, que una persona hace un ensayo, ¿no? Una aproximación al habitar desde la fenomenología y el psicoanálisis. Entonces,
Les decía, Edmund Husserl habla de lo hogareño y lo extraño, que es lo que está afuera. También mencionan a Martin Heidegger de pasadita, que Martin Heidegger habla de lo hogareño, lo no hogareño, que es lo inhóspito. Entonces, ¿qué es lo que hace Freud? Rompe con esta línea y dice, no, lo extraño, lo ajeno, lo desconocido, lo clandestino, lo negativo no viene de afuera, viene de adentro. Entonces, esto lo mencionan de pasadita en este ensayo, por lo que yo me di a la tarea de buscar un libro que escribió Freud, que se llama Unheimlich, que en su traducción es lo ominoso, que significa lo siniestro o lo aborrecido, o significa lo siniestro, el concepto. Ajá. Entonces, el puro concepto ahí ya tiene algunas claves. Es Unheimlich. Heimlich, sin el hun, sin la negación del hun, significa familiar, conocido, agradable, seguridad. Y ya con el unheimlich significa ajeno, clandestino, oculto, siniestro. Entonces, ¿qué es lo que hace Freud en este pequeño texto? Hace un análisis estético a unos cuentos de Hoffmann. Específicamente el cuento del hombre de arena. Escribía terror en Hoffman. Ajá, sí, pues es. Como Stephen King, guajaja. Entonces, El hogar y el terror, próximo programa. Tarde pero seguro de Halloween, ¿eh? Como eso ya de Halloween. no, si hablamos de magias. Sí, cumplimos de Halloween. Sí. el próximo año vamos a hacer un especial de Noche de Brujas. Bueno, entonces lo que trata de hacer Freud en este texto es contestar qué es lo que provoca angustia, miedo o ese sentimiento siniestro en nosotros. Y empieza a hacer un análisis, pues un psicoanálisis al hombre de arena y dice, ¿no será que se parece el hombre de arena al complejo del padre castrador? Entonces se da cuenta y dice, este complejo es infantil. Y se vuelve a preguntar, ¿no será que todo lo siniestro tiene que ver con lo infantil? Y se pone a analizar otros cuentos de Hoffmann y encuentra varios elementos y dice, no, pues aparece este complejo, este otro. Y se da cuenta que todo viene desde lo infantil. O sea, dice, lo que nos provoca ese sentimiento siniestro en la vida adulta siempre tiene que ver con los deseos reprimidos de niños. Y no sé si lo recuerdan, pero de Freud se dice pues que el deseo de placer pues casi siempre está presente, ¿no? Le gana muchas cosas el deseo de placer. Y dice Freud, estos deseos reprimidos que tienen que ver con la vida anímica infantil son mucho más poderosos que el deseo de placer porque lo doblega. Dice, el recordar estos traumas, como por ejemplo el tenerle miedo a los fantasmas, no son placenteros y sin embargo los recordamos, entonces doblega el deseo del placer, es muy fuerte, dice. Entonces, según Freud, Sí, también. sí, según Freud, todo lo que tenga que ver con los siniestros tiene que ver con traumas, creencias, miedos y culpas que a nosotros nos pasaron en la infancia. Esto quiere decir en el hogar. Entonces por eso dice, rompe con esa línea de Husserl, dice, no, lo extraño, esto otro Viene de fuera. no viene de afuera, viene de nosotros. Entonces es interesante si viene de afuera o viene de adentro. Ay, qué lindo. Oye, me acordé ahorita de... Es que... a ver, pido perdón porque soy muy posmo, pero en este caso no voy a hacerlo tanto. No voy a mencionar a Derrida en esta ocasión. Los cabos Bueno, la advertencia. de nuevo. No voy a mencionar Sí, a es que Derrida en bueno. esta ocasión. ¡Ah, lo dije! ¡Ay, ya fallé! Lo lamento, pido perdón otra vez. Perdón. Levinas. Bueno, a Levinas yo sí, Levinas, ¿no? yo sí concedo. En lugar de hablar de la libertad como la apropiación de uno mismo, ¿no? O de la interioridad, habla de la libertad como la exteriorización, ¿no? O sea, andar por fuera, digamos, ¿no? O sea, desapropiarse de uno mismo todo el Así tiempo, es. ¿no? Ujú. Una desapropiación de uno mismo. Entonces, ¿Como una enajenación? algo así. Sí, pero la connotación no es negativa, ¿no? Ujú. Es que más bien te liberas de la jaula de ti mismo. Ujú. Y entonces, como uno mismo está de algún modo constituido por la normativa creada en el hogar, ¿no? Porque Por todas las lecciones y valores que Claro. nos instituyeron. Exacto. sí,
Entonces, tal vez hay alguna relación con esto que dice Italia, ¿no? En el Freud. momento, bueno, Freud, en lo que dice Italia de Freud, ¿no? Entonces, con esta idea del afuera y el adentro, que también estaba remarcando José cuando decía que se sentía uno más seguro aquí adentro de la casa y tal, cuando llegas a tu casa y estás ahí con tu familia, ¿no? Digamos. Ahí mal citado, pero la idea es esa, ¿no? Y no fue realidad. No. Entonces, me acordé una vez, no voy a decir el nombre de la colonia porque voy a contar una anécdota. No voy a ser tan No una es- anécdota, la anécdota. la anécdota. Yo iba caminando por un jardín, que no voy a decir el nombre, sí me acuerdo, pero no lo voy a decir. Bueno, mentira, no me acuerdo tampoco, pero no, que quiere quedar bien, ¿no? Con que se acuerda de cosas. Entonces, yo iba caminando por ahí, yo tenía iba segundo de secundaria, y era mi colonia, o sea, tú dices, bueno, mi colonia, yo me siento aquí identificado y tal, yo me siento aquí. Mi Es barrio. mi gente, mi barrio, F, ¿no? Ahí con eso. Entonces, iba caminando por ahí y iba a dar vuelta así, en una esquina. Así. Y me topa un señor que en la vida lo había visto, ¿no? Y me tira un botellazo y me dice, aguas con ese hijo. Y yo, ¿cómo? Y salí corriendo, ¿no? Salí corriendo. Y yo lo que buscaba era un lugar en donde sentirme seguro. Porque si yo estaba afuera, me sentía de algún modo expuesto, ¿no? O sea, Pero que, a ver, me perdí. Te intentó tirar me tiró una botella de vidrio y se reventó en una pared y yo corrí así y me venían correteando. En total que yo buscaba un lugar de seguridad, ¿no? Un lugar así como de estabilidad, donde hubiera algún confort, alguna comodidad, donde yo pudiera imponer de algún modo mis normas y lo único que pensé hacer es irme de mi casa. O sea, Al reino. al reino donde reina mi normalidad, ¿no? Donde Claro. está constituido todo lo que dice, donde no me siento extranjero de algún modo, donde no existe este conflicto tan obvio con el otro, ¿no? Con el extraño, ¿no? Y pues ahí vas y regresas a tu casita, ¿no? De hecho, yo estuve viendo en esta reflexión que les decía del confinamiento, de una filosofía de estar en casa, y decía que todo lo que no es hogar es estar alerta. Alerta es lo opuesto de estar en tu hogar, y se preguntaba, ¿no será que estar en el mundo es un constante estar en vigilia? Y decía que o sea, estamos constantemente alertas en el mundo y a la vez luchando con esto que decía Freud, con estos deseos reprimidos, estas ensoñaciones o fetiches íntimos que tenemos, o sea, como dos vertientes, o sea, estamos afuera alertos y a la vez luchando por no sacar nuestro lado más egoísta. El reino de la casa y el reino extra casa. Extra hogar. Sí. O por ejemplo, a mí se me ocurre como luego hay quienes, ¿no? En mi caso, que yo tengo la oportunidad ya de tener mi hogar aparte de la casa donde yo crecí con mis padres, cómo la casa se vuelve un ente, ¿no? O sea, cómo la entificamos y cómo tiene su propia dinámica, su propio ritmo, sus propios gastos, sus propias necesidades. Y entonces pasa que son tus gastos y los gastos de la casa. Y los gastos de la casa no se mueven, aunque tus gastos se muevan, ¿no? Tus inversiones, o sea, para tener una casa, la cosa no es solo tener una casa, es poderla mantener, ¿no? Luz, agua, teléfono, gas, ¿no? Una esponja de vez en cuando, un trapeador de vez en cuando, o sea, la casa tiene sus propias necesidades y significaciones, ¿no? Sus propios ritmos incluso, no es lo mismo el ritmo de una casa donde viven 5 o 7 personas diferentes al ritmo de una casa que tú solamente estás habitando, o al ritmo de una casa, ¿no? Ahora sí que ya si salió la balconeada en el programa, la puedo decir con libertad, ¿no? Mis amigas y mis amigos saben que están en su casa cuando vienen a visitarme, ¿no? Sin embargo, el ritmo de la casa cambia cuando hay gente, el orden, el hábitus de la casa cambia cuando hay gente, cuando hay otros humanos
que cuando solo soy yo la humana que está aquí habitando. Y es notorio, incluso el comportamiento de las perritas es diferente, ¿no? La manera en que se dispone el espacio es diferente. Entonces esta identificación de la casa, o sea, la casa también es algo que tiene sus propias necesidades, sus propios ritmos, y que además es dinámico en tanto que depende de qué tanto participen o quiénes participen, se genera una nueva perspectiva del espacio, una nueva asunción del espacio. Dice Zambrano que la casa tiene música que depende de sus moradores. Exacto. ¡Qué bonito! Y de hecho, me recuerdo que cuando mi madre me visita, o sea, siempre estoy muy a gusto, pero cuando mi madre me visita, siento que la casa es pequeña. O sea, siento que mi departamento se achica, se encoge. Y no es porque haya, o sea, es porque llega alguien y ya mi forma de ser en la casa se altera. Entonces siento que todo es pequeño, que todo se encogió. Y... Es que el espíritu de tu madre es muy grande y no cabe en ese departamento. No, es que no es eso. O sea, también cuando me visitan, quien sea, amigos, amigas, siento que la casa es chica. Se redimensiona porque ya no solo es uno quien se mueve en la casa, sino que son dos y ya mi espacio de movimiento es distinto. Entonces siento que la casa es más pequeña. ¿Tú no lo sientes ahora? Justo en este momento no tanto. A mí lo que me llega a suceder, pues ahorita no, porque como sea estamos en una situación relativamente familiar, tenemos meses alternando la no cabina entre este sitio y otro sitio, entonces estamos relativamente familiarizados. Pero sí, por ejemplo, percibo la modificación y el cambio de mi comportamiento, de mi disposición, de mi humor, de mis roles, dependiendo si estoy en este espacio o en la casa de mis padres, que considero mi hogar, ¿no? O sea, cambia la manera en que me dispongo, en que me relaciono, los acuerdos implícitos que hay sobre cómo debo vestir, cómo me debo mover, qué debo hacer y no hacer, etcétera, etcétera. A pesar de que la casa de mis padres, pues es mi hogar en el más profundo de los sentidos, ¿no? Es el lugar donde yo fui humanizada. Entonces, eso sí lo noto. Y noto, por ejemplo, y a esto me gustaría, no me gustaría que nos fuéramos sin tocar este tema. Platicábamos antes del programa, ¿qué diferencia hay entre un nómada, un transhumante, a estas personas a las que se les dice personas sin techo o sin hogar o en situación de calle, ¿no? O sea, de que como humanos somos humanos y andamos por ahí humaneando, pero necesariamente necesitamos hogar, necesitamos casa, necesitamos vivienda. ¿Cómo asumimos desde un posicionamiento filosófico esta variable, o si acaso la podemos considerar una constante? ¿Quién responde la bomba primero? ¿Tú? Adelante. No. Te dejo. Bueno, lo que ustedes deciden, yo le platico al público. Un nómada es un humano que se mueve de un lugar a otro, que no tiene una meta ni un arranque, ¿no? O sea, puede moverse por tiempo indefinido por cualquier sitio. En cambio, un transhumante es una persona que puede salir, trasladarse de sitio, pero necesariamente, aunque no sepa cuándo, sabe que va a volver al lugar de origen. Un ejemplo de un transhumante es el ranchero sudcaliforniano, que sale del rancho con los animales a alimentarlos y sale siguiendo la mancha verde de matitas, de comida de los animales. No sabe cuándo va a volver, él solamente sigue alimentando a los animales por el monte, pero sabe que en algún momento va a tener que volver a su destino. El ranchero sudcaliforniano es un ejemplo de un transhumante, mientras el ejemplo de los nómadas son los antiguos californios, que no tenían un lugar de origen ni un lugar de meta, simple y sencillamente iban moviéndose junto con la mancha verde que se trasladaba a lo largo de lo que actualmente son las tres Californias, la gringa y las mexicanas.
Pero Adelante. contestando tu pregunta, en las dos situaciones no necesitarían un lugar a donde llegar. Yo iba a decir que el hogar es necesario, pero que el hogar no depende de 4 paredes. No sé si, pero contestando a la pregunta de, o sea, si era necesario una casa, un espacio, dijiste, ¿no? Sí, una vivienda, Sí, una casa, vivienda, un yo- hogar, por ejemplo, pensando no solo en el nómada o en el transhumante, o sea, me parece como muy extremo decir, ¿no? Que es que el nómada o el transhumante no sabe lo que es un hogar, ¿no? O las personas que viven en situación de calle, ¿no? O sea, ahí como, ¿de qué manera asumimos esta perspectiva del hogar, ¿no? Del posicionamiento respecto a un tiempo y a un espacio con estas personas que están trasladándose constantemente en el tiempo y en el espacio, transicionando, pues. A lo mejor no podríamos hablar de que no tienen un hogar, pero en casa, o sea, en esta definición de seguridad, de las 4 paredes, o sea, incluso las personas en situación de calle, o sea, buscan un lugar seguro donde dormir, un lugar que por lo menos me tape de algo, pues, o sea, es necesario considero yo, encontrar un lugar donde estar, un espacio, aunque no se le considere como hogar, pero sí a algo donde habitar del tiempo que sea. Donde hacer posible la existencia, ¿no? Ya sería algo más remitido a términos existenciales, ¿no? A la posibilidad de existir y de abrigo, volvemos un poco, ¿no? De abrigo como esta posibilidad de aparecer en el tiempo y en el espacio, aparecer auténticamente, no a la defensiva, no alerta, no todo esto que comentabas antes, ¿no? Rubén, Claro, José León, adelante. Que no es lo mismo, por ejemplo, sentir ese... Bueno, a ver, no es lo mismo no tener un techo o una casa, ¿no? Partiendo siempre de una ciudad, porque en la ciudad siempre va a haber cierta incertidumbre, cierta inseguridad, ¿no? Por todo lo que pueda pasar, que llegue alguien y no sé, ve tú a saber lo que vaya a pasar. Pero por ejemplo en el monte donde no hay nada, bueno, donde no hay nada, porque de que hay, ¿no? Pero perdón. Uy, ¿qué pasó? Donde no hay ciudad, Donde ya no hay se ciudad, soltó el ajá. viento. Me asusté, perdón. Te dijo, ¿cómo que no hay nada? Soy el Dios, ¿no? Sí. Soy Gaia y te amo. Entonces, de algún modo, mi techo es el cielo estrellado, ¿no? Entonces, coincido con José, ¿sí? Coincido con José. Es necesario, ay, ya ni me acuerdo qué había dicho, pero mejor no digo que coincido contigo porque ni me acuerdo ya. Lo siento, fin de semestre. Y es comodín, tarjeta comodín. Que el hogar es necesario, que para cualquiera es necesario, que es lo que también dice Italia, pues, o sea, aunque sea un espacio para guarecerme de la lluvia, de las inclemencias del clima, de la gente, hay un espacio que puede ser cualquiera, y necesitamos un hogar o un espacio de protección donde cambiemos como de hasta del cuerpo, pues el cuerpo como se distensa, un lugar donde yo me sienta a resguardo, guarecido. Ah, pues sí, entonces sí coincide, bueno. Entonces sí coincide. Entonces Muy sí. bien. ¿Gustan despedir con algo, jóvenes? Se nos ha ido el tiempo como agua. A mí me gustaría decir una frase de un poema nada más. O para una terminar. estrofa entera, o... No, es la frase. La frase es Ok, mi elección. ok, como gustes. Adelante. El poema se llama Hogar de Elaine Andrés y termina con esta frase. El hogar es un lugar que me llama para que vuelva. Y yo lo relaciono con la frase con la que iniciamos el programa. Se cierra el círculo. Muchas gracias, Radio Escuchas. Muchas tardes, buenas gracias. Muchas tardes, buenas gracias. Esto fue Dosis filosóficas. Bye. Adiós. Hasta la próxima. Esto fue Dosis Filosóficas. Gracias por sintonizar el 1180 de amplitud modulada.